presentar el trabajo titulado Big Data Actual, Mayor Conocimiento y Mejores Decisiones. Este trabajo está presentado por la doctora Gladys Linares Fleites, que trabaja en el posgrado de Ciencias Ambientales de la UCUAP, de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y de la Facultad de Ciencias de la Computación está la maestra Marcela Rivera Martínez, el maestro Luis René Marcial Castillo y su servidora Lourdes Sandoval Solís. Entonces, el Big Data tradicionalmente se trataba de conjunto de datos de gran tamaño, muy complejos y con un crecimiento de velocidad que dificultaban su procesamiento y análisis de datos, ¿no? Entonces, muchos de ellos eran visuales, ¿no? Eran gráficos. Actualmente, el término de Big Data se introduce como unas técnicas matemáticas, estadísticas, computacionales, que le permitan resolver los problemas en tiempo real o del mundo real y pueden, de tal forma que nos permitan realizar análisis para obtener conocimiento que conduzca a mejores decisiones. ¿Sí? Entonces, no hay que perder de vista que lo que verdaderamente importa no es la cantidad de datos, sino qué puede hacerse con esos datos. Ya que el Big Data nos permite realizar análisis que finalmente nos conduzcan a mejores decisiones. El objetivo de este trabajo es introducir, proponerles dos temas que nos permitan introducir algunos de los conceptos que se manejan actualmente en el Big Data. Al trabajar en tiempo real, las decisiones deben tomar en cuenta la dinámica de cambio del fenómeno estudiado. Y esto muchas veces es difícil. Actualmente, herramientas cuantitativas que usa el Big Data son el clustering, la regresión, la simulación, la detección de anomalías, la predicción numérica y la optimización. Nosotros en este trabajo vamos a presentar dos ejemplos donde se aplica la regresión y la simulación. El primer ejemplo que les vamos a presentar es el Big Data y la lucha contra el cambio climático. Sabemos que calcular la cantidad de emisiones de carbono pues es muy importante porque nos permite tomar decisiones para reducir esas emisiones de carbono, porque esto implica tener un calentamiento global, tener enfermedades, que el clima sea extremo, que haya mucho calor, mucho frío, demasiada lluvia o demasiada sequía, etc. Entonces, aquí vamos a presentar un trabajo donde se usan técnicas de Monte Carlo usando cadenas de Markov, ¿no? Esta es una de las tecnologías de Big Data que se han estado usando en estos últimos tiempos y nos permite contar con una base de datos más potente y funcional. Lo que hace es simular los datos a partir de un conjunto de datos, simular otros, pero estos datos pues nos permiten tomar decisiones. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de Monte Carlo vía cadenas de Markov? Pues es parte de la inferencia bayesiana y tenemos la distribución final, que es la solución bayesiana a un problema de inferencia, se obtiene a través del teorema de Bayes, que es en lo que se basan las cadenas de Markov, el cual puede escribirse, como ya todos conocemos, la probabilidad de que ocurra teta dado que ocurrió X, es la probabilidad de que X dado que ocurrió teta y la probabilidad de que ocurra teta. Entonces, este P de X de teta dado teta es el modelo probabilístico que va a ser el conjunto de observaciones dados y pi de teta va a ser la distribución
inicial que vamos a suponer. Entonces, vamos a usar la simulación para mejorar las interpretaciones y las decisiones que vamos a tener. Tenemos software, por ejemplo, en RStudio, que nos permiten tener estas técnicas de Monte Carlo. Son técnicas iterativas y que las observaciones de distribuciones multivariadas se pueden simular y que usando métodos directos sería difícil de hacer. Los dos algoritmos más empleados para construir cadenas de Markov con las propiedades deseadas son el Metropolis-Hastings y el muestreo de Gibbs. Este muestreo de Gibbs ha dado un gran impulso a las aplicaciones en las técnicas bayesianas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar este muestreo de Gibbs, como les dije, usando un software ya de RStudio. Entonces, aquí en este trabajo vamos a ver cómo se puede predecir las emisiones de dióxido de carbono en Coatzacoalcos, Veracruz, México, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Se midieron las emisiones de CO2 y las propiedades del suelo en determinados sitios de muestreo y se decidió utilizar la inferencia estadística bayesiana para el caso de un único predictor, que es el nitrógeno. Hay que enfatizar aquí que no es costoso sacar las muestras de suelos y todavía más costoso hacer el estudio en los laboratorios. Entonces, en ciencias ambientales de aquí de nuestra universidad, toman muestras de suelo y aquí esas muestras de suelo pues, se quieren relacionar con las emisiones de dióxido de carbono. No se cuentan con muchas muestras, son pocas, pero utilizando esta técnica de muestreo de Gibbs, podemos obtener información que nos permita tomar decisiones. En este caso, la distribución inicial fue la variable respuesta de dióxido de carbono y los parámetros del modelo de regresión, describiendo así la incertidumbre sobre los verdaderos valores de estos. Y la distribución final, que es la solución bayesiana a un problema de inferencia, se obtiene a través del teorema de Bayes, o sea, de las cadenas de Markov. El resultado que se obtuvieron fue los valores de la media de la distribución a posteriori o distribución final. Se usaron las siguientes parámetros. Beta 0, 15.93 y beta 1 igual a 401.25, ¿no? Entonces, usando este muestreo de Gibbs, se pudo obtener una buena estimación de las emisiones del dióxido de carbono a partir de muestras del suelo, del estudio del suelo. Otro problema que les estamos presentando es el ajuste de datos de COVID-19 en el estado de Puebla. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud el año pasado publicaba diario los contagios confirmados de COVID-19. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de bajar la base de datos para el estado de Puebla. Se hace por estado y se hace por municipio. En este caso se trabajó con los datos de todo el estado. Entonces, como recordamos, pues empezaban a subir los contagios y empezaban a bajar. Entonces, lo que se nos ocurrió es proponer usar la técnica de mínimos cuadrados lineales y proponer que ese conjunto de datos lo podíamos ajustar a una exponencial cuadrática. Pero si hacemos mínimos cuadrados para esa exponencial cuadrática, tendríamos las ecuaciones normales que serían no lineales. Y es difícil de resolver ese problema. Entonces, lo que usamos fue una técnica muy usada en mínimos cuadrados
que es sacarle el logaritmo a ambos miembros de la ecuación y pasar de una función que es exponencial cuadrática a una función que es un polinomio cuadrático. Y eso sí se puede ajustar en forma muy, muy sencilla. Entonces obtuvimos nuestras ecuaciones normales a partir de los datos que teníamos. La variable X van a ser los días, ¿sí? Y la variable Y va a ser el número de contagios diarios que hay registrados en la base de datos. Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones normales, que en este caso va a ser de 3×3, porque las variables a ajustar es la A, la B y la C. Lo que se vio es que esa constante A tiene que ser negativa para que sea una función gaussiana. Si no, nos queda una función exponencial que crece y nunca baja. Entonces, para que pueda tener esa característica de que sube y después baja, ese coeficiente A tiene que ser negativo. Aquí hay algo que se llama el ACME. Los epidemiólogos le llaman ACME al día en el que se tuvo el mayor número de contagios. Entonces, nos dimos a la tarea de, aquí en estos puntitos rojos, son los datos que publicó la Dirección General de Epidemiología, y la raya azul que tenemos aquí es la función gaussiana ajustada. Y lo que vimos es que el máximo de esta función, pues es el máximo, no precisamente cae en el máximo en la fecha en la que se tuvo el máximo de contagios. Bueno, pues este fue el problema que tratamos aquí, y como hemos visto en estos dos ejemplos, aquí no tenemos, aquí se van contando el número de datos. Bueno, pues ahorita ya tenemos como año y medio, pues este conjunto de datos, o en este momento sí sería muy grande. Cuando hicimos el trabajo, nada más tomamos en cuenta del 15 de abril al 31 de julio del 2020, ¿no? Entonces, con estos dos ejemplos, lo que podríamos decir es que aplicando adecuadamente la computación, la estadística y las matemáticas, nosotros podemos extraer mayor información del conjunto de datos que tengamos, ¿sí? Entonces, esa conexión creativa entre computación, estadística y matemáticas es lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Pues muchas gracias por su atención. Esperamos sus comentarios, y estos son nuestros correos: el correo de la doctora Gladys, el de la profesora Marcela